Hola, soy Laura Martínez Jiménez y es un gusto estar otro año más en el INDOC compartiendo, en este caso, una experiencia docente que espero que sea de interés para ustedes, ¿vale? Voy a compartir la presentación, que yo creo que se ve más clarita. El trabajo que, como digo, quiero compartir tiene el título de Medios alternativos digitales como recurso informativo y formativo para el alumnado de periodismo. Antes de meternos en faena, quería compartir precisamente para calentar un poco el tema en cuestión de esta experiencia docente, quería compartiros los resultados de una encuestita que hemos hecho entre alumnado de diferentes universidades del Estado español sobre su consumo habitual de prensa. Como veis, los resultados están actualizados a 11 de marzo de este año. Como veis en esta primera diapositiva, pues hay una mitad y mitad de alumnado que estudia periodismo que nos comenta que consume tanto medios convencionales, grandes medios de comunicación, prensa en este caso, que todas y todos conocemos, y que además también alternan ese consumo de medios convencionales con medios alternativos. Vemos también que cuando se les pregunta sobre qué periodicidad o intensidad de consumo tienen de prensa, hay una mayoría de alumnado que dice que consume o que consulta prensa online, sobre todo de manera diaria, sobre todo varias veces al día, que esto es bastante interesante, ¿no? Luego también vemos, bueno, que hay alumnado que dice que al menos una vez al día consulta la prensa y otras personas que refieren que depende un poco bueno, pues del día, ¿no? Pero vemos que en principio hay un consumo, al menos dicen tener un consumo relativamente intensivo, ¿no? De hecho, además, cuando se les pregunta sobre su valoración, sobre la importancia que tiene el consumo de prensa para la formación y el aprendizaje del alumnado de periodismo, la inmensa mayoría del alumnado que ha participado en la encuesta reconoce que consumir prensa de manera diaria, de manera intensiva, crítica, es fundamental para su formación. Con estos resultados, claro, lo que vemos es que parece que chocan un poquito con la experiencia que muchas compartimos como docentes y con lo que dicen algunos estudios. En el caso de esta experiencia docente, hemos identificado una serie de problemáticas que son comunes para otras muchísimas enseñanzas a nivel universitario, incluso en niveles inferiores, pero que a mí me ha gustado ir concretando, ¿no? Conforme avanzamos en esta diapositiva. Tenemos un marco general al que nos enfrentamos los docentes, ¿no? Las docentes en la universidad, que es el de la neoliberalización de la academia, ¿no? Vemos que cada vez hay bueno, pues, metas más individualistas, más competitivas, se busca sobre todo el resultado, la cultura del esfuerzo es difícil de transmitir en un marco general más allá de la universidad, pero que también implica a la universidad y que bueno, desanima mucho al alumnado. Además, como propias docentes, investigadoras, también en el marco general de los planes de estudio universitarios, nos resulta difícil seguir el pulso, el ritmo real de la profesión periodística y convertirla en temario y en actividades que el alumnado puede hacer mientras estudia periodismo, ¿no? Vemos que es una dificultad. Además, también cuando se le pregunta un poco al alumnado y refiriendo otros estudios anteriores, vemos que hay como cierta resistencia a poner en valor la teoría, ¿no? O el alumnado siente que hay un exceso de teoría en la docencia de periodismo frente a una necesidad que ellos identifican de querer aprender a hacer periodismo, ¿no? De ponerse a escribir, de ponerse a practicar y a encarnar esas rutinas periodísticas reales. También, y como decía, ¿no? Hay estudios que nos indican que hay cierto distanciamiento del alumnado de periodismo en concreto y en general de la gente joven respecto a los medios de comunicación convencionales, ¿no? Parte de este distanciamiento, desde, ¿no? una hipótesis que lance que me gusta compartir con ustedes, parte de este distanciamiento creo que se puede explicar por cierta confusión de los principios o el posicionamiento editorial de los medios con una falta de objetividad, ¿no? Y en la medida en la que se identifican medios muy posicionados editorialmente o con un posicionamiento muy explícito y muy transparente, se tiende a identificar de manera errónea este posicionamiento con una falta de objetividad o un periodismo de mala calidad, ¿no? Y creo que eso también genera desconfianza en los medios de comunicación por parte en este caso, del alumnado, ¿no? Hablo sobre todo del alumnado más joven.
Y luego creo que esto es algo también que compartimos muchas docentes. Detesto una gran incapacidad para expresarse correctamente por escrito, ¿no? Intento siempre transmitir en las clases que es muy importante saber expresarse mediante todos los recursos de los que disponemos, especialmente en las carreras de comunicación, pero sobre todo la capacidad de expresión por escrito tiene bastantes carencias, ¿no? Y es una de las batallas que luchamos y que es difícil corregir o enmendar en una sola asignatura. En este sentido, claro, como decía, una de mis obsesiones en las asignaturas de las carreras de periodismo es siempre incentivar ese trabajo autónomo para aprender a escribir. Me parece fundamental, como nos dice aquí Yune Fernández, que para aprender a escribir hay que leer muchísimo y hay que tener una lectura crítica que implique también anotar, corregir y reflexionar, ¿no? Y esto nos conecta con las prácticas de media annotation, ¿no? Estas propuestas que conectan la lectura con la escritura y convierten al alumnado en editores de sí mismo y de otros textos que leen, ¿no? Y en este sentido, pues me gusta la idea de transmitir a través de esta práctica concreta una lectura consciente, un análisis anotado, una emulación práctica, como veis ahí, y también una creación, recreación y revisión crítica de los propios textos que produce el alumnado. ¿Cómo aterrizamos esta propuesta? Bueno, vamos a ver a continuación cómo lo he hecho yo en clase, pero sobre todo me gustaba la idea de aterrizar esta propuesta de aprender a escribir a través de la lectura con medios alternativos de calidad. Me parece que los medios alternativos de calidad aportan ese valor diferencial, como pongo aquí, en muchos aspectos y que pueden sobre todo también estimular el consumo de prensa de calidad entre el alumnado que tiene ciertas reticencias o cierta desconfianza a los grandes medios convencionales. No quiero sustituir el consumo de prensa convencional, tradicional, por la de medios alternativos, pero sí que me parece un complemento o una opción interesante para motivar de alguna forma al alumnado a acercarse cada vez más a la prensa, ¿no? También rompiendo esos prejuicios que suelen acompañar a este tipo de medios alternativos, como prensa de poca calidad o prensa muy ideologizada, podríamos decir. Y además estos medios alternativos de calidad suelen trabajar muchísimo los géneros interpretativos periodísticos, ¿no? Sobre todo el reportaje, y es un género que me parece muy importante que sepamos trabajar y que sepamos enseñar en las carreras de periodismo, ¿no? A través de los medios alternativos y precisamente por ese posicionamiento, creo yo, editorial, laboral, de derechos humanos tan transparente que suelen tener los medios alternativos de calidad, creo que además su lectura fomenta, como digo ahí, un pensamiento para un periodismo que sea crítico, interdisciplinar, transversal, interseccional, situado y, en definitiva, con un enfoque de derechos humanos. Los medios elegidos para esta práctica docente, como veis, pues son Pícara, 5W, Contexto, Climática, Cibio y el blog de El Salmón Contracorriente de El Salto. Como os decía, el aterrizaje de esta propuesta en una experiencia docente ha seguido estos pasos, ¿no? Se le encargó al alumnado que participó en esta experiencia en la elaboración de 2 reportajes periodísticos de temática libre y de actualidad. Lo que vimos en la entrega del primer reportaje periodístico es que hay grandes dificultades para replicar ese estilo periodístico convencional del reportaje. Esto tiene mucho que ver con el mal uso irresponsable de la IA generativa, que lo que hace es devolver trabajos que son más parecidos a un informe descriptivo que a un reportaje periodístico. Vemos que hay una gran dificultad para expresarse por escrito con corrección, hay una falta de cohesión muy grande en los textos, incorrecciones ortotipográficas y gramaticales básicas y, en definitiva, una falta de claridad expositiva, ¿no? Y también vemos que en esta primera entrega de reportajes del alumnado hay dificultad para diferenciar entre una interpretación rigurosa, una interpretación fundamentada y una opinión infundada y gratuita. Se abusa muchísimo del yo en el género interpretativo del reportaje. Después de las correcciones, vemos que en la segunda entrega, en el segundo reportaje que entrega el alumnado, hay una leve mejoría porque se han aplicado las correcciones de la primera entrega y sobre todo porque se les recomienda textos concretos de reportaje que pueden encontrar en los medios alternativos que hemos citado anteriormente. En general, lo que vemos es que el alumnado no toma como referencia a los medios de comunicación
ni alternativos ni convencionales, es decir, pueden hacer un consumo más o menos intensivo de prensa, pero no lo interpretan o no la usan como un material de referencia para aprender a hacer periodismo. En ese sentido, yo creo que necesitamos reforzar la identificación de los medios periodísticos como fuente de conocimiento y de aprendizaje, ¿no? Para ello, sería fundamental, sería ideal que dedicásemos más espacio y de mayor calidad en las aulas a escribir y a leer periodismo. Y porque eso además también fomenta ese aprendizaje autónomo, activo, responsable de sí mismo que deberíamos de practicar entre todas, entre alumnado y profesorado en la universidad, ¿no? Como adiciones a estas reflexiones finales, pues yo creo que también es interesante que se estudien no solo los textos en sí de los medios alternativos, sino también las formas, el contenido de eso, el continente, perdón, mejor dicho, de los medios alternativos, es decir, cómo se organizan, cómo se posicionan editorialmente, cuáles son sus rutinas productivas, quiénes participan, quiénes son los periodistas y las periodistas que participan en esos medios y que hacen y sostienen esos medios. Además, habría que hacer un esfuerzo por ampliar aún más las miradas y los medios, ¿no? Intentar internacionalizar las referencias que utilizamos en clase y también ensanchar más la mirada, ¿no? Ofrecer relatos mucho más interseccionales y voces entrecruzadas por diferentes ejes de desigualdad. En este hacer, ir haciendo docencia e ir haciendo periodismo, bueno, pues estamos elaborando un banco de recursos que todavía pues está, como digo ahí, pues en elaboración, en prueba, en fase de prueba, ¿no? En fase piloto. Y la idea de este banco de recursos es poder ofrecer al alumnado recursos para que ellos mismos puedan ir practicando y responsabilizándose de su propio aprendizaje como periodista y de su propia formación profesional, ¿no? Pues ahí vamos recogiendo en ese banco de recursos prensa alternativa de calidad, medios en general alternativos, recursos como pueden ser boletines, películas, series, lecturas de interés, libros de referencia, revistas científicas, o sea, todo lo que creamos que puede enseñar periodismo, que puede estimular el aprendizaje y el interés por el periodismo y sobre todo algo precioso que deberíamos seguir cultivando en las clases, que es la pasión y el respeto por el periodismo. Yo creo que esos son dos ingredientes, además de la capacitación profesional, que siguen animando al alumnado como digo, a responsabilizarse de su aprendizaje y a tomar conciencia de lo importantísimo que es el periodismo en las democracias y para las democracias, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tenemos muchos ejemplos de literatura especializada y de textos periodísticos que transmiten esa pasión y ese respeto por la profesión y que siempre me gusta recomendar a mi alumnado. Y bueno, con esto quería terminar, sencillamente pues agradeceros el haberme escuchado este ratito y sobre todo espero y deseo leer comentarios y aquí en este espacio del Congreso o por mi correo que lo tenéis ahí, sobre si hay experiencias que estáis implementando en clases parecidas, si encontráis estas dificultades también, si, bueno, qué os parece, ¿no? Que compartamos un poco esos recursos y que podamos ayudarnos entre todas, pues bueno, un poco a averiguar cómo mejorar la docencia y cómo hacer de la comunidad universitaria un espacio de florecimiento real y especialmente para nuestras y nuestros futuros profesionales de la comunicación. Bueno, pues muchísimas gracias y un saludo.